si yo quiero calcular, por ejemplo, el área del círculo, la parte que hay de círculo, ¿cuál es el área de ese círculo? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Ajá, que es correcto. El área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. En este caso, el área de mi círculo, ¿cuál sería? Un cuarto de eso, ¿no, profe? Exactamente. Todo el círculo estaría en los 4 cuadrantes porque su centroide o su centro estaría en 0. Entonces son equidistantes cada uno de esos puntos. Si yo lo tengo solamente en el segundo cuadrante, en el cuadrante de los positivos, sería mi área del círculo, sería pi por radio al cuadrado entre 4. Ahora, ¿cuál es su radio? Sería 1, ¿no? 1. Exacto. El radio de ese círculo es 1, correcto. Es de aquí, aquí, es el radio y es igual a 1. Entonces, para un radio igual a 1 estamos hablando de pi por 1 al cuadrado entre 4, es lo mismo que pi cuartos. Listo, esa es la parte del círculo, pero si se fijan, ese cuarto del círculo no está completo. Está partido por una línea diagonal. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, ¿cómo le hago yo para quitarle esa parte de abajo? Lo que yo acabo de obtener con esa partecita es esta parte de círculo que hay. Pi cuartos es el área de todo este círculo. O bueno, de todo este cuarto de círculo. Sería restarle 1/2, ¿no? Ok, correcto. ¿Por qué? Porque esa es la otra probabilidad que sacamos del anterior. Exacto, es muy sencillo, porque esa es la probabilidad. O bien, ¿cuál es la partecita que yo le quiero quitar? La partecita que yo le quiero quitar Es el es, medio de abajo, ¿no? exacto, a partir de mi línea de abajo, ¿sí? Es este triángulo que estoy borrando. ¿Ya vieron que es un triángulo? ¿Cuál es el área de ese triángulo? Un medio. Exacto. El área de ese triángulo es igual a lado por lado sobre 2. Y ese es un medio. Por lo tanto, el resultado es igual a pi cuartos menos un medio. Este es igual a pi cuartos menos 2 cuartos. Es pi menos 2 entre 4. Listo. Y esa es la respuesta que trae el libro. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Hay alguna duda respecto de cómo obtuvimos este problema? Ok, correcto. El siguiente problema que le dejé a su compañero es el 24. Ese es el número en mi libro. En el yo creo que está recorrido un número. Que dice, se escogen 2 números al azar dentro del intervalo unitario. Nuevamente, ¿cuál es la probabilidad de que el producto de estos números sea menor a un medio? Profe, disculpe, creo que hay Adelante. gente en la sala de espera. Ok, a ver.
Ok, listo, ya están todos. A ver, entonces estábamos en si resolvieron el otro ejercicio que yo les había comentado. Profe, yo en ese no sé si cuando se refiere a producto es si X por Y es si X por Y es menor que un medio. A eso se Es refiere. correcto. Ok, ok. Profe, yo tuve una duda nada más. O sea, quería saber cómo se resolvía la integral, porque, bueno, a mí me salió una integral. Con la definición que nos da el problema nos queda un 1/2x, me parece, y tengo que sacar una integral, pero la verdad es que no me acuerdo porque como tiende a infinito, entonces no me acuerdo bien cómo hacerla. Ok, tiende a infinito tu integral, ¿sí? Pero Sí, acuérdate porque, ajá, que está evaluada en un intervalo. Ahí te están diciendo dos números de 0 a 1. O sea, entonces ahí ya está quebrado el infinito. Ahí ya no tiende a infinito. sí, lo que pasa es que como pues la integral de 1/2x es logaritmo de x al cuadrado, me parece, bueno, no me acuerdo bien, por ahí lo tengo apuntado, pero da un logaritmo y el logaritmo de 0 pues no existe, entonces por eso tenía la duda. Pero en ningún momento te da logaritmo de 0. Entonces, bueno, es que Si esa era mi quieres lo duda. vemos. O sea, Ajá, vas más o menos por el camino, pero si quieres lo vemos. va, muchas gracias, profesor. Ok, a ver. Entonces, ¿qué hicieron los demás? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Pues simplemente, bueno, yo noté X por Y menor que un medio, ¿no? Ujú, ok, Después despejé la X ok. y bueno, haciendo la igualdad, creo que me quedaba 1/2x, ¿no? Sí, entonces despejas de la Y, ¿no? Ajá. Exacto. Ujú. Y pues ya hice bueno, eh, quería hacer la gráfica, pero ahí hasta ahí llegué. Ok, va, pues sí vas bien. Nuevamente estamos en el intervalo unitario, ¿no? Lo que quiere decir que entonces mis dos variables están de 0 a 1. No pueden pasar de ahí estas variables. Ok. Y Maestro, me dice, disculpe que háblame. le interrumpa. Creo que todavía hay un compañero que está intentando entrar. Ok. A ver. A ver. Listo. No, acaba de llegar alguien más, creo. No, yo creo que ya vamos a poner horarios, si no, está muy imposible así. A ver, entonces, ya tenemos el intervalo unitario y el problema nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el producto de estos números sea menor que un medio? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando del producto? Pues estamos Una hablando de, multiplicación. exacto, X por Y, correcto. Y necesitamos que eso sea menor que un medio. Listo, ya, terminamos, eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos, eso es todo lo que hay que plantear. Lo difícil de un problema ahorita no lo es, pero más adelante se van a dar cuenta que lo difícil de un problema es plantearlo. Este es el planteamiento, listo, se acabó. Luego, como lo quiso su compañero, nada más que él despejó X, en este caso yo despejo Y. Voy a despejar Y, un medio entre X, ¿no? Y entonces, literal, como le hacían ustedes desde que iban en el kinder, ¿no? Ustedes tienen dos coordenadas. Por favor, fíjense en esta función, esta que está aquí. Y menor a 1 entre 2x. A ver, sin graficarlo, alguien dígame, por favor, un número x que cumpla esta función, donde y sea menor que 1 entre x. 1 entre 2x, perdón, una pareja.
Por ejemplo, si le ponemos el número 2 a la y le ponemos el número 2 a la x, estamos hablando de que 1 entre 2 por 2 es un cuarto. Un cuarto mayor a 2, ¿eso cumple? No. Ok, ¿cuáles son los números que cumplirían? Se puede con 1,0. 1,0. ¿Quién es el 1 y quién es el 0? X es 1 y Y es 0. Ok. Y además, como con los fraccionarios, ¿no? Pues si yo le meto un medio ahí, estaría eliminando el 2 con el 2 de la parte de abajo y entonces me quedaría 1 y la y me quedaría un medio. Ahí sí cumple, ¿no? Como para intentar buscar la diagonal. Ok. Pues literal vamos a hacer nuestra tablita. Si se fijan, yo despejo y, porque normalmente así es como te dan las funciones. Cuando ustedes estaban aprendiendo ecuaciones, les decían, a ver, y es igual a 2x menos x al cuadrado. Y entonces evalúa los puntos 0, 1, 2, 3 y 4 y grafica esa función, ¿no? Recuerden que la y es la variable dependiente y la x es la variable independiente. Entonces, normalmente yo despejo la variable dependiente, ¿no? Esa y contra una x. Las x, pues a ver, vamos a meterle 0. Ya vimos que tenemos que pasar por los decimales. Un cuarto, un medio y 1, porque está en la unidad, ¿no? Y entonces el y, si yo le meto el 0 a la x, ¿qué me va a dar y? Pues se indetermina, ¿no? 1 entre 2 por 0, ¿cuántas veces cabe el 0 en el 1? Bueno, pues está indeterminado, ¿no? Ya tenemos una cota de la gráfica. Si yo le meto el 1/4 a la x, ¿qué ocurre? Tendría 1 entre 2 entre 4. Y es un medio, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces cabe un medio? Entre 1, 2 veces, ¿no? Entonces, para este... Ay, a ver, denme un segundo. Creo que mi lapicito se quedó sin batería. Ok, pero a ver, entonces estábamos. ¿Cuánto me da si a la x yo le meto 1/4? 2, ¿no? 4, ¿no? Correcto. Ah, no, No, sí. 2. ¿Cuánto me da si a la x yo le meto un medio? 1. 1. Exacto. ¿Y cuánto me da si a la x yo le meto 1? ¿Un medio? Es correcto. Con esos 4 puntos, a ver, grafiquen, por favor. Literal, ustedes están graficando la función 1 entre 2x, ¿eh? Una función que al estar 1 entre 2x, sabemos que hay una cota, hay un límite. Ajá. Ese es 2, este es 1 y este es un medio. Entonces, si yo a la x le meto el 0, es infinito. Si yo a la x le meto 1/4, o vamos a empezar con el 1 medio, es 1. Eso quiere decir que justo aquí en la mitad, yo estaría tomando el punto más alto, ¿no? Listo. Y si yo a la x le meto un 1, estoy hablando de que el resultado es un medio, entonces quiere decir que el otro punto está aquí, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, la función viene como algo así. ¿Sí? De donde Sí, sus cotas
¿Sí o no? De donde sus cotas, yo sé que en ningún momento va a tocar un 0, ¿sí? A menos que yo le meta infinito. O sea, cuando tiende a infinito, va a intentar tocar el 0, pero realmente, si yo le meto en la X el número 800,000 millones, no va a tocar el 0. Va a estar muy cercana, pero no va a tocar el 0. Ajá. Es una cota que no toca el 0. Y si yo a X le meto el infinito, se indetermina. El 0, perdón, se indetermina. Porque en teoría, si se fijan, va a infinito, pero pues no puede tocar el infinito, ¿no? Entonces, esas son mis dos cotas superiores, ok. Ya grafiqué, ya vi cómo está esa línea. El problema me decía, ¿cuál es la probabilidad de que el producto de estos números sea menor a un medio? ¿Cuál es el área que tengo que trazar? La del triangulito pequeño, ¿no? A ver, vamos a tomar un punto ahí cualquiera. ¿No será más bien el área bajo la curva? Vamos a ver. Si yo tomo un puntito aquí cualquiera, ese punto más o menos ¿a qué le suena? En el eje de las X está como en punto 95, ¿les parece? Sí. Y en el eje de las Y, pues también, ¿no? Está equidistante, punto 95. Y a ver, apóyenme multiplicando cuánto es punto 95 por punto 95. Pues es como punto 9, profe. Ok. Es punto 90-25. Más bien es Ándale. el área bajo la curva, ¿no? Ok. ¿Y punto 90-25 funciona para lo que me están pidiendo? No. Exacto, dice que tiene que ser menor a un medio. A ver, vamos a tomarnos un punto por acá. A ver, justo en medio. ¿Ese punto cuál sería? Punto 5 por punto 5, ¿no? ¿Y eso cuánto da? 0.25. Es correcto, ¿eso me funciona? Sí. Ok, entonces ya tengo sospechas de dónde debería estar mi punto. Vamos a ver si yo agarro las líneas, los ejes punteados. Uno que esté por aquí cerca, y uno que esté por aquí cerca, y uno que esté por aquí cerca de la línea. ¿Cómo qué puntos serían? El punto de arriba, en el eje de las X, estaría casi en el 1 medio. Vamos a tenderlo a 1 medio. Y en el eje de las Y estaría casi en el 1. ¿Están de acuerdo? Si ustedes toman exactamente esos puntos, 1 por 1 medio les da 1 medio, pero me está diciendo que estrictamente sea menor. Entonces vamos a agarrar un puntito de abajo, el que sea. Sería punto 99 por 1 medio, al restarle 1 sería punto 499999. ¿Eso cuánto da? Como punto 48. Exacto. Entonces, pues yo ya sé que es esta partecita de aquí abajo la que busco, ¿no? La que cumple con las condiciones que el libro me está indicando. Entonces, trazo esta partecita y ya planteé el problema, ya sé qué es lo que tengo que resolver. Siguiente paso, ¿cómo rayos lo resuelvo? ¿Cómo le hago para saber cuánto mide esa área que acabo de delimitar? Ya se me ocurrió una manera, profe. A ver, adelante. ¿Por qué no dividimos el área en dos partes? La que va de 1, bueno, como un rectángulo, que su base sea punto 5, que vaya de 0 a punto 5 y su altura de 0 a 1 en Y. Puede ser. Y, Puede ser, exactamente. Y lo siguiente sería una integral de punto 5 a 1 de la función de Y. Exacto, entonces ya vimos que no está indeterminada, ya vimos que el intervalo sí va a 1, ¿no? Entonces, la manera más sencilla de hacer esta parte, sí tendríamos, ahí tienen dos maneras. Ustedes pueden tomar el área bajo la curva, desde 0 a 1, pero a ustedes les estaría dando esta partecita de aquí arriba, la integral se las estaría dando, porque al fin de cuentas esto está bajo el área, bajo la curva. Y recuerden que la integral es el área bajo la curva. Entonces habría que restarle eso. O mejor simplemente lo parto, esa partecita punteada, la puedo partir en dos. Digo, a ver, esto es un rectángulo perfecto. ¿Sí ya lo vieron?
Sí, profesor. La parte que estoy marcando en verde. ¿Y el área de ese rectángulo cuánto es? Es 0.5 por 1, ¿no? Exacto. Es lo que mide de la parte de abajo multiplicado por 1. Eso es igual a 1/2. ¿Sí? Aquí mide 1/2. Y aquí mide 1. Y entonces me falta la otra partecita, ¿no? Esta parte que está por debajo del área y que no se puede hacer de manera geométrica, pues porque tiene un área, ¿no? Y entonces si nos ponemos muy técnicos y todo, ahí utilizamos una suma de Riemann-Stieltjes, ¿no? Para poder hacer muchos rectangulitos y todo eso, pero a ver, eso a fin de cuentas, ¿cuál es la función que está delimitando mi área? 1 entre 2x, ¿no? Correcto, entonces Ya si la yo integramos. integro 1 entre 2x, ¿cuál es mi variable? Con respecto de x, valuado del punto donde yo quiero, que está valuado desde este puntito hacia acá. ¿Cuál es ese puntito? Ese punto es 1/2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Valuado desde 1/2 hasta 1. ¿Cómo resuelvo esa integral? Bueno, pues saco la parte constante de la integral de 1 entre x con respecto de x, valuada de 1/2 a 1, y eso es 1/2. ¿Cuál es la integral de 1 entre x? Logaritmo natural de x, ¿sí? Valuada esa función desde 1/2 hasta 1, ¿sí? Eso es lo mismo que 1/2 de mi logaritmo natural. Empiezo con mi límite superior de 1 menos logaritmo natural de 1/2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo, ya resolvimos la integral. Ahora vamos a simplificar. Tengo yo que es 1/2. ¿Cuál es el logaritmo natural de 1? Es 0, ¿no? Sí, ¿por qué? Yo necesito que estas reglas las tengan bien presentes. Porque el logaritmo lo que busca es el exponente. Entonces, Exacto. el exponente que le tenemos que poner a la e para que nos dé 1 es 0. Uh-huh. Y en general a cualquier número, ¿no? Todo número elevado a la 0 es 1. Regla. Entonces yo sé que este tiende a 0. Vámonos. Menos, ¿cuál es el logaritmo natural de 1/2? Menos 0.34. Sí, nada más que no lo dejemos así. En probabilidad intentemos siempre ponerlo en fracciones, ¿no? A ver, si yo quisiese terminar como de resolver esto, diría, bueno, esto es 1/2 multiplicado por el logaritmo natural de 1/2, pero está con signo negativo, ¿no? Sí. Y entonces, aquí lo que quiere decir es que esta es la probabilidad, pero tiene un signo negativo. ¿Qué ocurre aquí? Pues ya habíamos dicho que ninguna probabilidad podía ser negativa, ¿no? Eso es correcto. La probabilidad axiomáticamente tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué está ocurriendo aquí? No es que el valor del logaritmo de 1/2 también es negativo, es menos Eso 0. Entonces, eso es ya con los correcto. signos se cancelan. Eso es correcto. Ajá. Los valores de un logaritmo fraccional, o fraccionario, son negativos, porque tú tienes que elevar el número a una potencia negativa para que te dé cierta fracción, ¿sí? Por lo tanto, realmente ese resultado es positivo, ¿sí?
¿Ok? Ok, y luego, Pues hay que sumarle el área que falta a la del rectángulo. ok. Y entonces tenemos 1/2 más menos 1/2 del logaritmo natural de 1/2. Tenemos 1/2 más por menos 1/2 del logaritmo natural de 1/2. Ok, y luego, ¿qué ocurre con un logaritmo natural que está en división? Se puede expresar como una resta, ¿no? Exacto. Se puede expresar como una resta del logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2. ¿Sí? Yo necesito que esas leyes las tengan bien presentes porque en probabilidad toda la vida se utiliza logaritmo natural y el exponencial. Toda la vida, absolutamente toda la vida. Después vamos a ver unas cosas que se llaman funciones de distribución y siempre, en todo momento, llevan la mendiga E, porque después veremos que la E me ayuda a darle la curvatura a las gráficas o los histogramas, ¿sí? Pero bueno. Entonces, 1/2, ¿qué más? Menos 1/2. ¿Cuánto era el logaritmo natural de 1? 0. 0, se vuelve a eliminar, menos el logaritmo natural de 2. Entonces tengo 1/2 menos, menos por menos, más 1/2 del logaritmo natural de 2. Y luego, si yo factorizo el 1/2, me queda 1 más logaritmo natural de 2. Y luego, el libro dice que tenemos que llegar al logaritmo natural de 2e entre 2. ¿De dónde rayos voy a sacar yo logaritmo natural de 2e? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, les voy a ayudar. Esto es lo mismo que 1 más logaritmo natural de 2 entre 2, ¿no? Ok, ya tengo el denominador 2, voy por buen camino. Este 1, ¿cómo se puede expresar logarítmicamente? ¿Cómo obtengo la unidad con un logaritmo? Con un exponencial. Exacto. Si yo le pongo logaritmo natural de e, estoy hablando de que la e la tengo que elevar a qué potencia para que me dé e. Bueno, pues a la 1, ¿no? Más logaritmo natural de 2 entre 2. La suma de un logaritmo, ¿cómo la puedo expresar? Como la multiplicación de los elementos. Exacto. Fíjense que es muy diferente. Aquí tenía un logaritmo en división, ¿sí? Y la pude expresar como una resta. Aquí tengo una suma. Lo puedo expresar como una multiplicación. Es diferente. Suma y resta es diferente. Y este es logaritmo natural de e por 2, ¿no? O bien 2e sobre 2. Y listo. Tengo mi resultado. Ese es el resultado que busqué el libro. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Se entendió qué rayos fue lo que hice? Profe, Yo me perdí en lo del logaritmo de...
¿Cuál logaritmo? En el último, en donde puse el logaritmo logaritmo de... Ok. El 1, si tú tienes un 1, ¿cómo lo puedes convertir en logaritmos? En logaritmo natural de e, ¿no? Recuerda que el logaritmo natural lo que busca es a la cuánto tengo que elevar e a la x, busca esta x, es esta, ¿sí? Para que me des este resultado de aquí adentro. Ok. Si yo a mí mismo le pongo e, entonces e a la x es igual a e, entonces x debe ser igual a 1. Este 1 es este 1. ¿Sí? Por eso es que e puede, o sí, el 1 puede verse como logaritmo natural de e. Y entonces, en este penúltimo renglón, en este, tienes un 1 más logaritmo natural de 2. Ese 1 yo lo convierto a ese logaritmo natural de e. ¿Sí? Ok, profe. Perfecto. Más logaritmo natural de 2 entre 2. Y entonces tengo ambos logaritmos, tengo suma de logaritmos. La suma de logaritmos me indica que yo puedo hacer multiplicación dentro del siguiente logaritmo. Entonces es logaritmo de 2e entre 2. Correcto. ¿Hay alguna otra duda? De mi parte no, profesor. ¿Alguien más? ¿Le podría subir tantito, profe? Es que no anoté algo. Ok. Si no hay más dudas, pues entonces vamos muy rápido, ¿eh? Ok. Yo espero que realmente esté siendo verídico el hecho de que no tengan más dudas. El siguiente problema que le comenté a su compañero, en mi numeración... Disculpe, profe. Adelante. Yo tengo una duda, o bueno, una cuestión. Dime. ¿Me podría aconsejar dónde podría yo estudiar lo del logaritmo natural? Siendo honestos, yo nunca lo vi. Ok, hasta en internet. Si tú en internet buscas, tal cual tienes que buscar propiedades de logaritmo. Tú busca esto en internet y te va a salir una tablita donde, por ejemplo, dice el logaritmo natural de A por B es lo mismo que el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. ¿No? Esa es la reglita que tienes que seguir, que seguimos ahí arribita. El logaritmo natural de A entre B es lo mismo que el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B. Y así sucesivamente. También tienes cuando el logaritmo natural tiene exponente adentro, cuando tiene exponente afuera y todo eso. Busca solamente propiedades del logaritmo y apréndete esas formulitas o imprímelas, ¿sí? Y las puedes tener ahí a la mano siempre que tengamos la clase. ¿Vale? Profe, ¿le puede subir al inicio de la resolución anterior, por favor? Claro. La persona que tenía ahí dudas con los logaritmos, porque sí es muy normal eso. ¿Sí quedó claro cómo lo puedes buscar, brother? Sí, profe. Vale, perfecto. Al inicio, ahí. ¿Ustedes ya llevaron cálculo? Gracias. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto, ok. Ahí está. Ok. ¿Alguna otra duda? De una vez antes de pasar al siguiente. Ok. El siguiente problema en mi numeración, en mi extraña numeración, es el problema número 29. Este problema lo que quiere decir, más bien lo que dice, no lo que quiere decir, lo que dice es, nuevamente, se escoge al azar de manera independiente, pero ahora son 3 números, A, B y C.
dentro del intervalo unitario 0 y 1, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de estos números sea menor a 1? Si no hay dudas acá arriba, con lo que resolvimos, ese ya lo deberían resolver en, ¿qué les gusta? ¿5 minutos? ¿Cómo empezaron a resolverlo? No sé si está bien, pero yo les cambié los nombres para, para tenerlos más fácil, ¿no? O sea, Para que se yo parezca no más a solo los los llamé, problemas. ajá, Ok. les llamé X, Y y Z, ¿no? Sí, sin problema. Ok. Y que bueno, la suma de los tres nos diera menor a 1. Ok, eso es correcto. Y simplemente despeje X y Z para dejar solo a la Y. Ok, eso es correcto. Y hasta llegué. Ok, nada más que ver cómo quedó tu despeje ahí. Que Y ahí, es que lo tengo que cuadrar. Que Y que Y era menor que 1 menos X menos Z, ¿no? Es correcto. Y a ver, entonces la función que tienes ahí es 1 menos X menos Z. ¿Cómo representas eso en el plano, mi hermano? Yo estaba pensando en el plano como si fuera un espacio, pero no sé si esté bien. Es correcto. El plano, en el momento que me hablan de 3 puntos y yo tengo 3 variables, estoy hablando de un plano tridimensional en donde mis vectores son ternas y mi punto de partida es 0,0,0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Esa es una manera y ya te fuiste allá a la manera de verlo en el espacio. Eso es correcto. Pero ¿qué pasa si yo primero lo quiero ver con 2 puntos y después le meto el otro punto? Aquí es cuando odio dar clases de manera virtual. No es lo mismo enseñar esto de manera presencial, en donde les puedo estar mostrando con los brazos y escribiendo en el pizarrón, a cuando las doy de manera en línea. Aparte no veo sus caritas. Es evidente sus caritas cuando no están entendiendo absolutamente nada, y cuando realmente sí entendieron. Pero bueno, desventajas. ¿Cómo le hacemos? Si yo quisiera primero representarlo en 2 puntos, vamos a intentarlo, ¿no? A ver qué pasa. ¿Alguien más hizo alguna otra solución? ¿Alguien más propone algo más? ¿Nadie abordó el problema? Bueno. Pues Mal. como igual que mi compañero haciendo un plano. O bueno, Ok. 3 dimensiones, pues. Ok. Esto me preocupa un poco porque ya deberían ustedes ser capaces de resolver esta parte. Pero bueno. El problema me está diciendo que yo tomo 3 puntos. A más B más C. Sin problema yo los puedo convertir a X más Y más Z. ¿Sí? Yo lo voy a seguir resolviendo con A más B más C para que veamos que llegamos al resultado correcto. Y me dice, estos 3 puntos están dentro del intervalo 0 y 1. Los 3. Lo que quiere decir que mis 3 puntitos pertenecen a ese intervalo. Ninguno va a salir. Y lo que a mí me está diciendo es que la función A más B más C, necesito que todo sea menor que 1. Hasta ahí está su planteamiento, ¿cierto? Así es. Perfecto. Despejemos una. A ver. Si yo despejo C, que es como si fuera mi Y,
Menor que 1 menos A uy. Menos B. Ahí está. El tema de esto es que para ver un plano tridimensional A menos B no está tan fácil. Vamos a ver si lo podemos resolver con dos variables, como si las agrupáramos. ¿Sí? Estos problemas se tienen que poder resolver así como piensen esto. Se los voy a decir, les voy a confesar cómo piensa un maestro a la hora de ponerles el ejercicio en uno de los puntos que piensa, no es en todos. Ustedes son chavos que están iniciando en probabilidad, están en la introducción de probabilidad. Yo me vería muy manchado si les pongo un ejercicio que exclusivamente se puede resolver con revoluciones en el plano tridimensional. Una revolución en el plano tridimensional está hablando de que solamente lo puedes ver ahí. Y cuando la vecindad de puntos en un espacio tridimensional, la vecindad de puntos es imaginaria o existe una parte imaginaria, eso es algo muy manchado porque quiere decir que solamente lo puedes ver en espacio tridimensional. Este no es el caso. Este es uno de los casos más sencillos. La suma de las tres variables, la suma con el coeficiente 1 es de los más sencillos. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a intentarlo ver solamente con dos variables. Cuando ustedes les enseñaron el espacio tridimensional, les dijeron, a ver, ustedes tienen un espacio dimensional, de 2 dimensiones, de donde esta es la dimensión A y esta es la dimensión B. Y ustedes tienen un planito cartesiano ahí que acaban de decir que es la unidad. Llega uno aquí y este llega uno aquí. Si yo necesito que A más B más C sea menor que 1, por lo tanto, ¿yo qué es lo que necesito de A más B? A ver, esa es la pregunta. Alguien diga. Nuevamente, si A más B más C son 3 puntos que yo voy a elegir que están entre 0 y 1, ninguno se va a pasar, y la suma de estos me da 1, necesariamente cuando yo elija 2 puntos A más B, ¿qué tiene que ocurrir? ¿A qué tienen que ser igual? Ya, 1 menos C, ¿no? Exacto. Lo que quiere decir es que A más B en ningún momento puede llegar al 1 o más. Si A más B más C es menor que 1, A más B tiene que ser menor que 1. Y eso solo pasa cuando la C no puede tomar valores negativos, porque si no, pues con la C yo le podría restar, ¿no? Pero efectivamente la C no puede tomar valores negativos porque está entre 0 y 1. Entonces, desde que la A y la B yo la tengo que convertir en algo menor a 1, yo puedo ver varias cosas. En donde A más B es menor a 1. A ver, vamos a ponerle un poquito de formalidad a esto, porque ya son de tercer semestre de la licenciatura en actuaría. A ver. Si A más B más C es menor a 1, entonces A más B es menor a 1. Sí, solo si C pertenece entre 0 y 1. Entonces, con eso quitémosle el sí, solo sí. Se queda un sí. ¿Sí? Esto sí se cumple, totalmente se cumple. Si A más B más C es menor a 1, entonces A más B debe de ser menor a 1. Si C pertenece al intervalo 0,1, que quiere decir que no puede tomar valores negativos. Entonces, en mi planito cartesiano hermoso, ¿en dónde coloco yo? ¿Qué puedo hacer con esto que acabo de definir?
Pues no lo podemos encontrar. Si quieres tú, Katy. Ah, perdón. Les decía que era como con el ejercicio pasado, ¿no? De que trazamos Exacto. una diagonal. Exactamente. ¿Dónde están los puntos donde A más B? Donde A más B es menor a 1, yo despejo la B, menor a 1 menos A, y esta diagonal 1 menos A, dado que tiene un signo negativo, tiene una pendiente negativa. Yo sé que esos puntos están de aquí a aquí. Nunca me sale derecha, estoy harto de esto. Ahí está. A mí me funcionan todos los puntos de la parte de abajo. ¿Es correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Ahora, a mí me falta, por cada punto que yo tome aquí, si yo tomo un punto aquí, o aquí, o aquí, o aquí, en donde yo quiera, a mí me va a hacer falta un punto. Ese punto, ¿a qué es igual? Si A más B es menor que 1, ¿a qué es igual? Es como si yo le pusiera un épsilon ahí, ¿no? Esa C tendría que ser como un tipo 1 menos épsilon. O 1 menos A más B. Más o menos. Tendría que ser menor a 1 menos A más B. Aunque sea un poquitito menor, ya cumple. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí le agrego el otro espacio, la otra dimensión? ¿Sí? Permítanme borrar este. Ahí está. Porque este ya saben que es 1. Y es la parte de A. Ok. ¿Qué pasa si yo le agrego esa parte? A ver. Si mi punto está aquí arriba, imagínenlo así. ¿Sí ven el punto que estoy tomando? ¿Cómo qué punto más o menos se les afigura ese punto? Como punto 2, ¿no? Punto 2, punto 8. Ajá, es punto 8 en el eje de las A. Correcto. Es un punto 8 en el eje de las A. Ok. ¿Y en el eje de las B? Como punto 2 o punto 1, ¿no? Punto 1, correcto. Entonces, punto 8 más punto 1, punto 9. Perfecto. Todavía no es 1. Punto 9. El C, ¿qué número debería ser? 0, ¿no? No necesariamente. De Máximo hasta 0.1, 1, ¿no? hasta punto 1. Exacto. Tendría que ser estrictamente menor a punto 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Y ese punto 1, pues a lo mejor en este eje estaría por aquí. Si yo lo subo, yo puedo decir más o menos, a ver, este punto en mi eje Z, que es este, yo podría tomarlo por aquí. Ok, excelente. Vamos a poner otro punto. Si yo agarro este punto, ¿sí ven qué punto estoy tomando? Vamos a ponerle un colorcito ahí. Si yo tomo este punto, ¿cómo qué punto se les afigura? Como Como punto. punto 4. Ándale, vamos a ver el punto 4, punto 4. Entonces, punto 4 más punto 4 es punto 8. ¿Qué valores puede tomar? Tal vez menores a punto 2. Exactamente, entonces es un poquito más para acá, ¿no? Como un punto 2, como un por aquí. A esa misma altura, algo así. Y si yo me agarro, por ejemplo, el punto de hasta acá, de la parte de abajo en la esquina, es que por eso no me gustan las clases en línea, porque no pueden ver qué escribo. Ahí está. Si yo tomo ese punto azul, más o menos, ¿qué es? Como punto 8, punto. Pues. No.
como un punto 8, ¿va? En el eje de la B y en el eje de la A como un punto 1, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Y entonces, eso me da punto 9. Así que el otro tendría que ser estrictamente menor a... Punto 1. Exacto. Y entonces el punto 1, si yo lo tomo por acá, aquí estaría hacia arriba. Y si este es mi 1, más o menos el punto 1, si yo lo uno para acá y después lo paso para acá, estaría como por acá, ¿no? Si ustedes se fijan, esto me hace un triángulo. Otro triángulo, por así decirlo. De esta manera. ¿Sí? Y ese mismo triángulo, para que se cumpla lo que yo acabo de decir, necesita estar delimitado de aquí a aquí, en los unos. Este es un 1 también, y este es un 1 también, este es un 1 y este es un 1. Está totalmente delimitado por los unos. ¿Ya vieron cuál es el área que delimita absolutamente todo esto? Sí, parece un prisma, ¿no? Exacto, parece como un prisma, una pirámide ahí. Es esta partecita en verde. Ok. Ahí está. A ver, ahora sí, siguiente pregunta. ¿Cómo rayos le hago para calcular eso? Yo ya sé que los puntos A más B más C menores que 1, tales que cumplen esa función, están dentro de este prismita ahí raro. ¿Cómo le hago yo? Para poder obtener el volumen de eso. Podríamos calcular el área del prisma, ¿no? Ok. ¿Cuál Sí, es el área del cubo que está ahí en total? O sea, porque ahí está diciendo el cubo, tú puedes agarrarte un punto de aquí, nada más que ese no va a cumplir. Tú puedes agarrarte un punto de aquí, pero ese no va a cumplir tampoco. Si se fijan, todo esto está como circunscrito en un cubo. A ver si no la riego. ¿Cuál es el volumen de ese cubo? Yo tengo 1 por 1, la base por la altura, la base, perdón, el área de la base, y la altura de mi cubo, de aquí a aquí, es 1 también. Entonces, 1 por 1 por 1, el volumen de mi cubo es 1. ¿Sí? ¿Qué es este? El que yo necesitaba. Correcto. Ahora, ¿cómo le hago para yo obtener ese triangulito que está en medio? Pues podríamos simplemente calcular los lados del triángulo, ¿no? Eso sí sabemos, ¿no? A ver, adelante. Por favor, calculen ese volumen. Ya son 7:57. Y nos vemos la próxima clase y terminamos de resolver. ¿Va? Sí, perfecto.